yo no lo puedo presentar como él, porque obviamente, Tony, ¿cómo estás, Tony? Bienvenido. Tony Batres, que además de ser actor, el día de hoy viene, por supuesto, como el maestro de ceremonia del Circo Atay. Así es, el famosísimo Ringmaster, ¿no? Que es el que presenta todos los números, el que entreteje la magia de cada espectáculo, ¿no? Sí, en el circo. Así es. Es muy divertido ir al circo para niños y para adultos, obviamente. Es un entretenimiento que existe casi de toda la vida. Pero bueno, el Circo Ataide es una tradición para los mexicanos. Sí, como no. Además, eso que acabas de mencionar es padrísimo, porque de verdad, como adulto, te vuelves a niño otra vez, ¿no? Y te emocionas y las luces y todo. Y la verdad es que la calidad que maneja el Circo Ataide Hermanos es de primerísima. Si no han ido a verlo, traemos ahí una sorpresita, pero la iluminación, la música, los artistas que vienen de varias partes del mundo, ¿no? Tenemos gente de Suiza, de Canadá, de Uruguay, de hecho ahí también traemos una sorpresa. ¡Wow! ¡Súper! Oye, y platícanos para ti como actor y como mexicano, ¿qué representa trabajar en un circo de tanta tradición como como ya lo decía Liliana, y además como maestro de ceremonias? Fíjate que mi primera vez que trabajé en el circo fue en el 89, en el 101 aniversario en la Arena México, ¿no? Sí. Increíble, ¿no? Además, ya sabes que era el mega circo, ¿no? Claro. A nivel internacional, obviamente lo sigue siendo, pues. Era bailarín yo en aquel entonces, te estoy hablando, y yo veía al maestro de ceremonias y decía, ve nada más qué glamour, qué presencia, y además pararte frente a toda la gente y decir, viene esto, ¿no? Claro. Y ahorita cuando me invita Alfredo Ataide a participar en el circo como su ringmaster, no, bueno, pues fue un sueño hecho realidad, ¿no? Oye, Tony, fíjate que tuve alguna oportunidad en algún momento a través aquí de Capital 21 de visitar las instalaciones del Circo Ataide y de estar tras bambalinas, platicando con los artistas. Y a mí lo que me llama mucho la atención y lo que reconozco profundamente es la disciplina que tienen todos. Porque siempre, si no están dentro del escenario dando función, están detrás ensayando y puliendo todos los actos. Sí, así es, fíjate, es una responsabilidad porque cada artista trabaja con su persona, ¿no? Sí. Si te vas a subir en la moto, tienes que estar checando que tu moto esté bien, dando vueltas, y tengo que estar haciendo malabares, es una práctica constante. Claro. Si hago acrobacia, tengo que calentar mi cuerpo también, ¿no? O sea, desde las bailarinas, es que de verdad, eso es bien mágico. Claro, la disciplina en cada uno de los shows, de lo que presentan. ¿Y puedes contarnos un poquito qué podemos disfrutar en estas funciones? ¿Cómo no? Mira, tenemos un programa de 20 números aproximadamente, que viene Straps, viene el Círculo de la Muerte con los ciclistas, tenemos una trapecista de Suiza también, tenemos al malabarista. Tony, preséntanos porque ya estamos del otro lado del estudio. Así como lo haces allá. Preséntalo como lo haces tú. ¿A quién vamos a ver? Y ahora, para disfrutar de este deleite, en esta pista se presenta Adrián Martínez, el ratón. ¡Bravo! Una más. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien. ¡Wow! Qué increíble, qué magia tiene el circo, ¿verdad? Sí, como no, y ahora imagínate lo en grandote y los avienta hasta arriba. Y bueno, ya Luces. no, todo es mágico, de verdad. Cámara y acción. Hoy nos trajiste sorpresas. Les traje sorpresas, traigo unos regalos padrísimos para todos ustedes, para las funciones del día hoy martes, miércoles y jueves. Traigo 10 pases para que regalen a toda la audiencia
de aquí. Vamos a regalarlos, ¿qué te ahí parece? está. Si 5 los damos a través de nuestras redes sociales y también 5 a través del teléfono que va a estar apareciendo en su pantalla. Por favor, llamen porque seguramente se van a acabar y qué mejor para disfrutar de este circo en las vacaciones. Tony, Exacto, ¿no? y además avisarles que estamos hasta el 6 de agosto, se termina la temporada, nada más fue temporada podemos perder. de verano, de vacaciones. Ay, qué Entonces, bella. tenemos funciones hoy, martes, miércoles y jueves a las 7 de la noche. ¿Y dónde están? Viernes, sábado y domingo, 5 y 7 y media. Y estamos en la Carpa Astros, aquí sobre Tlalpan, por el ahí. metro Villa de Cortés. Donde Perfecto. siempre. Donde siempre, siempre. el hogar de la casa de los hermanos Oye, del vamos, Circo vamos, Taibo vamos. Hermanos. Eso. Taibo Hermanos, sí, claro. Gracias, Tony. Al contrario, Muchísimo gracias a éxito. ustedes, es un placer estar con ustedes y el circo es magia e ilusión, no se lo pierdan. Así.